¿Cómo estás, Patricia? Buenas noches. Hola. La vio, Patricia, ¿cómo están? Buenas noches, Lice. ¿Todo bien? Buenas noches, Licen. ¿Todo bien? Bien, empecemos hasta que ingresen sus demás amigos, compañeros. Perdón, estoy con un hipo tremendo, reflujo feo. Hasta que entren los que exponen, veamos un videito para que se distraigan. ¿Listo? Número 10. MV Mol. Cuando las fuerzas de la naturaleza y la negligencia humana se combinan, el resultado no puede ser bueno. Y cuando esos factores tienen lugar en la navegación, los daños pueden ir más allá de las pérdidas materiales o humanas. El buque portacontenedores MV Mol Comfort, operado por la compañía Mol Lines, se partió en dos, hundiéndose posteriormente a unos 370 kilómetros de la costa de Yemen y unos 1.300 kilómetros de Mumbai. En su último viaje, el Mol Comfort iba cargado a medias. Llevaba 4.382 contenedores, suficiente para que su desconocida carga fuese la mayor pérdida de la historia. El 17 de junio de 2013, cuando navegaba a 370 kilómetros de la costa de Yemen, en mitad de un temporal del que, según los expertos, podía salir sin problemas, se partió por la mitad. El naufragio fue lentísimo, televisado, como a cámara lenta. Se prolongó casi un mes, hasta el 11 de julio. La tripulación fue rescatada por otro buque contenedor mientras los dos trozos de barco se separaban y seguían navegando por su cuenta, cargados de contenedores. Número 9. MV Rena. El 5 de octubre de 2011, este barco portacontenedores encalló en un arrecife en las costas de Tauranga, causando el peor accidente marítimo de la historia de Nueva Zelanda. Además de ser destruido por el fuerte oleaje, causó daños en la flora y la fauna, con la pérdida de un gran número de animales, debido al derrame del petróleo que transportaba. El vertido del petróleo fue propagado rápidamente por las olas, lo que afectó a la bahía de Plenty y las costas de Tauranga, causando la muerte de unas 2.000 aves. Inmediatamente tuvo que ponerse en marcha una costosa labor de limpieza para eliminar el petróleo y los residuos químicos de varios contenedores que transportaba la nave. Las razones de este hecho se atribuyen al deficiente mando de la nave por parte de la tripulación al dirigir al carguero directamente hacia un arrecife donde encalló, siendo víctima del furioso oleaje de una tormenta que se perpetuó en la zona por varios días. Sin embargo, al momento del incidente, salvo la oscuridad de la noche, no había tormenta ni condiciones meteorológicas que fuesen adversas a la normal navegación de un buque, lo que evidencia el error humano en el negligente gobierno del Rena. Número 8. Colisión entre dos portacontenedores. Un portacontenedores de Maersk y otro de la MSC colisionaron en el puerto del Callao, en Perú. El momento fue captado por trabajadores del Muelle 5, operado por APM Terminals.
En el vídeo se escucha a los trabajadores asombrados al ver la maniobra en la que se ve a los remolcadores intentando separar a ambas embarcaciones a fin de evitar daños en sus estructuras. Según los datos obtenidos, se trató de las naves Laura Maersk y MSC Suva B las que se vieron envueltas en el accidente. Tras el incidente, se pudo constatar que en la proa del Laura Maersk y en la popa del MSC Suva B solo eran evidentes daños menores debido a la fricción. Número 7. MV Alba Star. El 3 de octubre de 2002, el buque portacontenedores MV Alba Star de 41.570 toneladas de peso muerto, con capacidad para 2.987 contenedores, embistió a velocidad de crucero contra un acantilado de 100 metros de alto en la costa sudoriental de la isla griega de Zante, encajando el bulbo y 25 metros de la sección de proa en las rocas. La causa del accidente fue un error humano, un fallo en la navegación durante la noche, según determinó posteriormente la comisión de investigación. Número 6. David contra Goliat. Esta vez fueron las inclemencias del tiempo las que causaron que estos dos barcos colisionaran en el puerto de Shenyang, al este de China. Los fuertes vientos provocaron que un pequeño buque portacontenedores chino perdiera totalmente el control y acabara chocando contra un buque extranjero de un tamaño mucho mayor que estaba estacionado en el puerto. Una parte de la proa del gran carguero sufrió daños en el accidente, pero el que se llevó la peor parte fue el barco más pequeño, ya que varios de los contenedores que transportaba cayeron al agua. Afortunadamente no hubo ningún herido en el choque, pero la caída al agua de los contenedores supuso una gran pérdida económica para la empresa gestora del buque. Número 5. Colisión contra una grúa. Un buque portacontenedores de la naviera OOCL provocó el colapso de una grúa en el puerto de Kaohsiung, en Taiwán, sin que se produjeran heridos de consideración. Unos instantes antes de producirse la caída de la grúa, un buque portacontenedores que viajaba sin carga a bordo fue visto aproximándose de forma peligrosa al muelle hasta que golpeó la grúa. En el vídeo se observa cómo el buque pasa lentamente en paralelo al muelle, rozando a otro buque que estaba atracado y provocando de esta manera su contacto con la grúa. A pesar de la espectacularidad del accidente, las consecuencias personales del mismo fueron mínimas. Un trabajador fue atendido en el hospital por una herida en el brazo, mientras que otros dos fueron rescatados de entre los restos de la grúa, aunque sin heridas. Número 4. Choque entre dos barcos. Según los investigadores, el oficial de guardia a bordo del buque tunecino Ulisse estaba hablando por teléfono, mientras que el oficial de guardia en el portacontenedores Virginia no atendió las alarmas del radar. Esto provocó la colisión entre los dos barcos en el mar Mediterráneo cerca de Córcega. Después de la colisión, el casco del portacontenedores Virginia se rompió. Como resultado, se informó de un derrame de petróleo que llegó a alcanzar las playas de Córcega. Según las estimaciones, los dos barcos sufrieron daños valorados en 13,5 millones de euros. Además, la operación de limpieza de las aguas costeras se estimó en unos 10 millones de euros. Número 3. Colisión entre dos portacontenedores. El portacontenedores Hapag-Lloyd-Tolten, de 299 metros de eslora y 45 de manga, chocó al Hamburg Bay durante una maniobra en el puerto de Karachi, en Pakistán, tras lo cual perdió 21 contenedores que cayeron al agua. La colisión se produjo cuando la nave, de 8.000 contenedores de capacidad, se aproximó al muelle, impactando contra el buque de APL de 6.350 contenedores que se encontraba amarrado y descargando. Los contenedores hundidos transportaban automóviles de lujo y mercancías de alto valor económico. Debido a este accidente del Asia Port Terminal Limited, filial de Hutchison Ports en Pakistán, debió suspender sus operaciones hasta que los contenedores que cayeron al agua fueron retirados y depositados en tierra.
Número 2. Barco contra tren de remolque. Las mulas o trenes de remolque en el Canal de Panamá son locomotoras que ayudan a conducir grandes barcos a través del canal, evitando que golpeen y dañen el canal. Sin embargo, en este caso, un tren de remolque se convirtió en víctima cuando un portacontenedores casi lo aplasta mientras era guiado en una de las esclusas de agua del canal. Por suerte, nadie resultó herido en el accidente, pero la mula no tuvo tanta suerte y acabó realmente dañada. Número 1. Portacontenedores contra grúa. Este espectacular accidente ocurrió en el puerto de Busan, Corea del Sur, cuando el portacontenedores Milano Bridge de la naviera One Line golpeó con su popa una grúa STS y la derribó. Cuando el barco giró a la derecha, su voladizo de popa fue más allá del borde del muelle e impactó contra los soportes de la grúa, haciendo que se desplomara como si fuera de hojalata. Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad pese a lo espectacular del accidente. Solo el operador de la grúa que se derrumbó terminó con un tobillo roto después de escapar antes de que la grúa gigante colapsara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. ¿Todo bien? No veo a nadie en clase. Buenas noches, Lisa. Héctor. Freddy. Buenas noches, Lisa. Freddy, viajando otra vez. Freddy, Buenas noches, Licen. Sí, Buenas noches. ¿Qué tal, el Freddy? último viaje. El último viaje, mi última clase. ¿Qué tal? Bien. Bien, señores, empezaremos. Bueno, lo que han visto, noticias, casos que pasan, para eso, ¿qué es necesario? Si ustedes van a traer su contenedor, seguro, ¿no? Todo puede pasar, cualquier tipo de mercancía. Algunos piensan que porque son fierros, son cosas que no se pueden dañar, no toman el seguro. Pero la mayor parte es porque su factura no corresponde al precio, ¿no? Por eso no toman seguro. Bien, empecemos las exposiciones. Su examen va a empezar a las 9. Les he puesto 10 minutos más porque son un poquito largas, pero para que se entienda de todo lo que han avanzado, tenían todos los documentos en la plataforma. Así que podemos empezar con Adrián. Voy a darte para que compartas. Adrián, Buenas noches, Lisa. puedes compartir. Ya. A ver. ¿Aparece ya en la pantalla? Gracias. Ya. Bueno, a mí me tocó el tema que es el acuerdo de facilitación del comercio en la OMC. Un dato importante que investigué, que bueno, que me gustó mucho y lo quise poner, que el acuerdo se creó, que es el primer acuerdo comercial multilateral concertado desde que estableció la OMC hace 20 años. Cuando entró en vigor, se esperó que el acuerdo reduzca los costos totales del comercio en más del 14% para los países de ingresos bajos, países de ingresos bajos, y más del 13% para los países de ingresos medianos, altos, al simplificar la circulación de las mercancías a través de la frontera. El acuerdo sobre facilitación de comercio. Con arreglo a los procedimientos en fronteras actuales, una transacción ordinaria puede constar de numerosas etapas. Veas en el gráfico, el acuerdo sobre la facilitación del comercio establece una serie de medidas para la rápida circulación de las mercancías a través de la frontera, que se basan en las mejores prácticas de todo el mundo. El acuerdo es innovador en cuanto a que por primera vez en la historia de la OMC, los compromisos de los países en desarrollo
y menos adelantados estaban vinculados a la capacidad de los países para aplicar el acuerdo. Además, el acuerdo se estableció que debía presentarse asistencia y apoyo para ayudar a los países a lograr la capacidad necesaria. En base a esto se fundó, o bueno, se creó para que los países medianos, porque se divide en tres categorías, ¿no? Que más no te lo voy a explicar. Que se creyó más para que los países que tanto importaban o exportaban, los costos sean menos, ¿no? O sea, que les dé accesible a lo que ellos van a importar de otros países. Mecanismo para el acuerdo sobre la facilitación del comercio. Bueno, aquí yo le puse, son puntos que yo puse, que fueron lo más importante en base a los puntos, en base a estos puntos que les voy a explicar, fue lo que se hizo el mecanismo, ¿no? Para que se pueda aplicar, ¿no? En los países. El primero aquí era ayudándolos a evaluar sus capacidades para aplicar el acuerdo sobre la facilitación del comercio y sus necesidades de asistencia para aplicar disposiciones específicas del acuerdo. El otro era manteniendo una plataforma de intercambio de información para ayudar a identificar posibles donantes. El otro es proporcionando asesoramiento sobre la aplicación del acuerdo sobre la facilitación del comercio mediante la elaboración o recopilación de estudios de casos y material de formación. Otro era realizando actividades para poner en contacto o donantes con receptores. Y el último, proporcionando donaciones para la elaboración del proyecto, cuando un miembro haya identificado un posible donante, pero no haya podido elaborar un proyecto, para que ese donante lo examine y pueda encontrar financiamiento de otras fuentes para respaldar la elaboración de una propuesta del proyecto. Asistencia técnica y creación de capacidad. Los miembros de la OMC y otras organizaciones intergubernamentales, como el Banco Mundial, la Organización Mundial de Aduana y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, que era la UNCTAD, que prestaron asistencia técnica para la facilitación del comercio, que se creó en julio de 2014. La OMC anunció la puesta en marcha del mecanismo, ¿no? Para el acuerdo sobre la facilitación del comercio, que ayuda, bueno, y sigue a los países en desarrollo y los países menos adelantados al aplicar el acuerdo sobre la facilitación del comercio. El mecanismo entró en funcionamiento el 27 de noviembre de 2014, cuando se adoptó el protocolo relativo al acuerdo sobre la facilitación del comercio. Aquí el Comité de Facilitación del Comercio, que se creó y se estableció el 22 de febrero del 2017, cuando entró en vigor el acuerdo sobre la facilitación del comercio, que es llamado la AFC, ¿no? El comité celebró su primera reunión el 16 de mayo de 2017 y eligió como primer presidente al embajador Daniel Blocker, que era de Suecia. Actualmente el presidente es el señor Christopher Octolet de Canadá. Aquí los miembros del acuerdo, bueno, y los países, ¿no?, que están sobre la Facilitación del Comercio. El 27 de noviembre de 2014, el Consejo General adoptó el protocolo de enmienda para insertar el acuerdo sobre la facilitación del comercio de la OMC. En el anexo 1A y el acuerdo sobre la OMC, que era el protocolo, se abrió la aceptación de los miembros de conformidad con el acuerdo sobre la OMC para aceptar formalmente el protocolo, y los miembros deben depositar un instrumento de aceptación en poder de la OMC. Como se estipula que en el protocolo, este entrará en vigor de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del artículo X del acuerdo sobre la OMC, es decir, surtirá efecto tras su aceptación por 2/3 de los miembros y para los miembros que lo hayan aceptado, y después para cada uno de los demás miembros, que fueron en total 121 países que acataron la facilitación del comercio, y cada uno en diferentes años, claro. Esto en sí, los países, ellos disponían y decidían en qué año y en qué fecha, ¿no? De acuerdo a
si ellos estaban interesados o querían que haya, aplicar el acuerdo, tenían que dar una fecha, ¿no? Y esto se da al Consejo para que ellos lo acepten, ¿no? Aquí le voy a hablar del Estado Plurinacional de Bolivia y la OMC. La participación del Estado Plurinacional de Bolivia en la OMC. El Estado Plurinacional de Bolivia es miembro de la OMC desde el 12 de septiembre de 1995 y miembro del GATT desde el 8 de septiembre de 1990. Bolivia señala sus necesidades en materia de importación de vacunas con miras a utilizar las flexibilidades previstas a la OMC para hacer frente a la pandemia. Bueno, este punto lo puse porque no pillé otra referencia, pero fue lo último que se aplicó, ¿no? Bolivia, de acuerdo al acuerdo, que fue que lo de las vacunas, ¿no? Que ellos solicitaron eso para la importación, que le den un poquito de respaldo, que fue el 12 de mayo, ¿no? De 2021. Y el gobierno de Bolivia ha notificado formalmente a la OMC la necesidad del país de importar vacunas contra el COVID-19 y da así un paso más hacia la utilización de las flexibilidades previstas en las normas sobre propiedad intelectual de la OMC como parte de su respuesta a la pandemia. Y bueno, aquí las conclusiones que lo puse. El acuerdo sobre la validación del comercio beneficiará a todos los miembros de la OMC porque es probable que los costos de aplicación del acuerdo sean muy inferiores a los beneficios que se esperan del mejoramiento de la circulación de las mercancías a través de la frontera. Está previsto que el acuerdo sobre la facilitación del comercio reduzca los costos totales del comercio en más del 14% para los países de ingresos bajos y en más del 15% para los países de ingresos medianos bajos y en más del 13% para los países de ingresos medianos altos. Y eso sería, Lisa, mi posición. Muy bien, Melissa. Melissa, digo. Es la computadora de mi hermana, a disculpar. Está bien, Adrián. Para que se rían un poco, para que se levanten los que están durmiendo. Salí de la presentación. Esto ¿cómo lo puedo sacar? ¿Ya salió ya? No, en el Zoom tienes que darle, donde dice compartir pantalla, salir del compartir pantalla. A ver. Mostrar video. En la parte de arriba. A ver. Ah, ya. Ahora sí. Ahora sí. Ahí. Bien, este tema es muy importante, el que estaba disertando de acuerdo al acuerdo de facilitación del comercio de la OMC. Es uno de los primeros que se ha logrado dentro de la Organización Mundial de Comercio, dentro de su vida que tiene la OMC desde 1995. Obviamente el GATT es anterior a la OMC, pero continúa dentro de la OMC. Este acuerdo se ha creado justamente para que tanto importadores, transportistas, operadores, en cada uno de los países miembros del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio tengan esas facilidades, ¿no? Para la importación y exportación de mercancías, que no haya mucha burocracia, pero bueno, lamentablemente seguimos viendo eso, ¿no? Por eso se ha pedido que se haga un poco más el estudio. Está bien, hay un acuerdo macro que es el acuerdo de facilitación del comercio, pero era que veas qué ha hecho Bolivia en aspecto de esta organización. O de Eso, la facilitación. no pillé mucho, la verdad, eso el punto ese fue lo único, pero seguro había más, seguro no busqué bien, la verdad. Ya. El 2013, dentro de toda la Organización Mundial de Comercio, se ha visto por conveniente lanzar este acuerdo de facilitación del comercio. No ha sido hasta el 2017 que ha sido aprobado por la tercera parte de los países miembros, tercera parte, ¿no? Y cuando ya se aprueba por una tercera parte de los países miembros, esta normativa legal llega a ser obligatoria, ¿no? Por eso llama en la parte que explicaba vinculante dentro de los países, ¿sí? 2017, los que han aprobado, la mayor parte de la organización, más de 183 países de la Organización Mundial de Aduanas y de la Organización Mundial de Comercio han aprobado este acuerdo de facilitación y Bolivia
Bolivia ha ingresado el 2018, ¿sí? Ha firmado el 2018. En el transcurso de estos años, 2018, tenemos 4 años más o menos, ¿no? Hasta el 2022. En realidad, Bolivia no tiene un documento. Todos los países ya tienen un documento, por lo menos un borrador, donde especifiquen qué es lo que van a hacer dentro del acuerdo. Como ustedes han podido analizar, y yo les he explicado a un comienzo, que la ley general y el reglamento vienen de normativa internacional, ¿verdad? De la Organización Mundial de Comercio y Aduanas. Este acuerdo de facilitación es igual. Es un convenio macro a nivel internacional, pero cada uno de los países tienen que irse adecuando y ver los cambios que van a hacer dentro para apoyar, para facilitar, ¿no? En cuestión de papeleo, en cuestión de tiempos, en cuestión de menos burocracia, a sus importadores, transportistas, que son los más perjudicados, se podría llamar en el aspecto del comercio internacional, exportadores, importadores y transportistas, obviamente por la logística, pero para que haya mayor facilitación. Bolivia, hasta el momento, no tiene un documento que yo sepa también, porque he entrado a una de sus videos Zoom que ha tenido con la Organización Mundial del Comercio, y un representante de la OMC que está en Uruguay se ha conectado con la aduana justamente para analizar este acuerdo de facilitación y qué estaba haciendo Bolivia respecto a eso, ¿no? Según los que han estado ahí de la aduana, han indicado que no tienen ningún documento. Entonces el de Uruguay se ha molestado un poco y ha indicado que deberían tener algo, por lo menos en borrador, porque han puesto como pretexto que para aprobar una ley, digamos, el Senado, los diputados y senadores tardan. Bueno, fuera de que tardan, ya debería haber un documento, ¿no? Como hacen un proyecto de ley, se podría llamar, ¿verdad? Hasta el momento no tenían, el año pasado era esta reunión, no tenían, pero la aduana nacional, en el marco de la facilitación del comercio para que se diga que no se ha hecho nada, está tomando en cuenta que se ha facilitado al crear los operadores económicos autorizados, que en la mayor parte de los países del mundo también están activos, ¿no? Los operadores económicos autorizados, que ha cambiado el sistema SIDUNEA por el nuevo Sistema Único de Modernización Aduanera, digamos, ha renovado, ha tecnificado el sistema aduanero en Bolivia, está haciendo los cambios, entre comillas, de los procedimientos a los nuevos reglamentos, ¿verdad? Entonces, según la aduana, estos han sido los cambios más relevantes que se han hecho en el contexto del acuerdo de facilitación del comercio, ¿no? En realidad esperemos que haya un documento. Cuando se publique ese documento, ya vamos a tener también una normativa fuera de la ley y el reglamento que nos aperture a que los importadores u operadores de comercio en este aspecto puedan tener mayor facilidad, ¿no? Por eso se llama acuerdo de facilitación. Aunque tengamos el SUMA, igual somos burocráticos, aunque no presentemos papeles ahora, igual tenemos que llevar varios papeles, ¿no? DIN, DAN, DEN, DUN, no sé qué más, ¿no? Entonces no tenemos que acomodar a todo esto. Ok, entonces respecto a eso es importante que vayamos conociendo que esto va a ser un cambio relevante a nuestros operadores de comercio. Muy bien, Adrián, gracias. Bismar y Darío, cuando quieran. Buenas noches, Alison. ¿Me escucha bien? Disculpe. Sí, sí, todo bien. ¿Puedo compartir pantalla? Puedes compartir. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a presentar el marco jurídico del tema 10. Bueno, empezando con los conceptos, que es un tratado o un convenio internacional. Son instrumentos de carácter normativo en donde existe una concordancia, voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional destinados a producir efectos jurídicos y por el fin de crear derechos y obligaciones entre ambas partes.
En los tratados y convenios internacionales que tiene Bolivia, casi todos son de apoyo y cooperación económica o de integración entre países, tanto como la comunidad andina y algunos acuerdos bilaterales que tienen. Nombrando algunos de ellos, cabe recalcar que uno de los más importantes son los de la OMC, el de la OMA, que es la Organización Mundial de Aduana, el de la LADI, que antes era la ALASI, el de la Comunidad Andina de Naciones, que es donde está Perú, Ecuador y Colombia. Y luego ya se tiene que, cabe recalcar que Bolivia es parte de la Comunidad Andina. Ahora estos acuerdos de complementación económica son los que ha suscrito Bolivia, tanto en el A76 con el Mercosur, que este se ha ido graduando parcialmente los beneficios para desgravar algunas partidas. Ahorita ya está en el 100%. En el 2014 fue que se desbloqueó totalmente. Luego tenemos el acuerdo de complementación de Bolivia-México, que es el número 66, que también es un acuerdo que busca como objetivo la integración entre ambos países y el desarrollo de la región. El acuerdo de comercio de la República Bolivariana de Venezuela y Bolivia, este acuerdo se suscribió ya que en el 2006 Venezuela dejó de ser parte de la CAN. Entonces Bolivia, para no perder el universo arancelario que tenía al 100% con Venezuela, suscribió este acuerdo entre ambas partes. Luego tenemos el acuerdo de complementación económica número 22, que es el de Bolivia-Chile, que acá hay un listado de productos en el cual Bolivia se beneficia y también Chile. El acuerdo de complementación económica número 47, Bolivia-Cuba, que este también es de alcance parcial. Y el acuerdo del alcance parcial de complementación económica número 70, que está suscrito por Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son países, más que todo este acuerdo va por el lado político, que son países afines a una misma idea política. Luego tenemos los ilícitos aduaneros, que es un ilícito aduanero, constituye toda acción o omisión que infrinja la Ley General de Aduanas, sus reglamentos y demás disposiciones. Las disposiciones sobre el ilícito aduanero se aplicarán a toda persona que hubiera iniciado el acto ilícito en territorio extranjero y cuyos efectos se produzcan aquí en Bolivia. El que hubiera sido juzgado y tenga sentencia ejecutoriada o se hubiera dictado resolución administrativa pasada en autoridad de cosas juzgadas por ilícito aduanero tipificados en la Ley General de Aduana y de acuerdo con los procedimientos previstos en la misma, no podrá ser nuevamente juzgado por delitos o faltas tipificadas en otras leyes sustantivas por los mismos actos. Las normas sobre el ilícito aduanero no tienen efectos retroactivos, salvo en los siguientes casos: cuando los hechos y actos dejen de ser delitos o contravenciones, cuando se establezcan sanciones más benignas, cuando se establezca términos de prescripción más breves. La contravención aduanera. Comete contravención aduanera quien en el desarrollo de una operación o gestión aduanera incurra en actos o omisiones que inflijan o quebranten la presente ley y disposiciones administrativas de índole aduanera que no constituyan delitos aduaneros. Las contravenciones aduaneras son las siguientes, y aquí vamos a enumerar cuáles son las contravenciones aduaneras que existen. Por errores de transcripción o declaraciones aduaneras que no desnaturalicen la precisión de aforo de las mercancías o liquidación de los tributos aduaneros. La cita de disposiciones legales no pertinentes cuando de ello no deriven un pago menor de tributos aduaneros, el vencimiento de plazos registrados en aduana cuando en forma oportuna es responsable del despacho aduanero eleve a consideración de la administración aduanera la justificación que impida el cumplimiento oportuno de una obligación aduanera. En este caso, si del cumplimiento del plazo nace la obligación de pago de tributo aduanero, estos serán pagados con los recargos pertinentes actualizados. Cuando uno hace una contravención y va infringiendo por los días, por ejemplo, una contravención de una fiscalización, se ajusta el valor de acuerdo a los recargos actualizados. En cambio de destino de una mercancía que se encuentra en territorio aduanero nacional, siempre que ésta haya sido entregada a una administración aduanera por el transportista internacional, diferente de la consignada como aduana de destino en el mismo manifiesto internacional de cargo, la declaración del tránsito aduanero, la resistencia a órdenes e instrucción emitida por la aduana nacional, auxiliares de la función pública aduanera, los
internacionales de mercancía, a propietarios de mercancía y consignatarios de la misma y operadores de comercio. La falta de información oportuna solicitada por la Aduana Nacional a los auxiliares de la Función Pública Aduanera y a los transportadores internacionales de mercancía, cuando se contravenga lo dispuesto en el literal C del artículo 12 de la presente ley, los que contravengan a la presente ley su reglamento y que no constituyan a los delitos. También cabe recalcar que las contravenciones aduaneras están graduadas de acuerdo al tipo de contravención que que el funcionario de la acción pública haga o tenga. Sigue mi compañero mismo. Buenas noches, ¿cómo están, queridos compañeros? Vamos a continuar la exposición. Van a disculpar, me colgué un rato, fue el internet. Estamos un poco estresados porque es viernes, ¿no? Obviamente el viernes es el día más pesado de la aduana, pero vamos a seguir, seguimos. Complementando lo que dijo mi compañero Darío, para que nos acojamos a los acuerdos, sí o sí se necesita la presentación del certificado de origen en forma física, obviamente, ¿no? Porque sin ese documento, pese a que haya un acuerdo de Bolivia con los otros países, no podemos hacer el desgravamen, ¿ya? Así que no se olviden, queridos compañeros, de presentar el certificado de origen original en físico para sus trámites aduaneros, su despacho aduanero, ¿ya? Ese era como algo adicional. No podemos acoger al desgravamen. Ya, continuando con las diapositivas. Delito aduanero. Comete delito aduanero una persona que cometa contrabando, defraudación aduanera, usurpación de funciones aduaneras, sustracción de prendas aduaneras, falsificación de documentos aduaneros, asociación delictiva aduanera, falsedad aduanera, cohecho activo y pasivo en la actividad aduanera y tráfico de influencias en la actividad aduanera. En realidad este es un listado de qué son los delitos, ¿no? ¿Cuáles serían? En cuestión de contrabando es de la introducción o extracción de mercancía al interior o exterior del país de manera ilegal. Eso es lo que quiere decir el contrabando, ¿no? Y se comete delito una persona cuando lo practica. Aquí en Bolivia es normal ver el contrabando en exceso. Incluso hay varios videos, digamos. Pero para no hacerlo aburrido, no quisimos presentar videos de cómo está la aduana, digamos, en frontera Chile y Iquique. Está la aduana, la oficina de aduana, y a un costado se ve como los mochileros o los camelleros que le dicen están pasando el contrabando, digamos, y subiendo otra vez a la flota. Pero no sé qué pasa en Bolivia, pero hasta ahí nomás debo, ¿no? La defraudación aduanera, aquí está, contrabando. Es lo que ya dije, quien instruye y realice el tráfico de mercancías para introducción. Por favor, la diapositiva, Darío, una más. Esa. Ya, quien instruya o realice el tráfico de mercancías para introducción o extracción en territorio aduanero nacional de forma clandestina o ilegal, como se diga. Nos vamos a defraudación aduanera. ¿Qué quiere decir la defraudación aduanera? Es un delito aduanero consistente en la disminución o el no pago de los tributos aduaneros por operación aduanera en dolosa o falsamente se declaran la cantidad, calidad, valor, peso, origen. Al momento de registrar una declaración de importación, una DIN, a veces hay operadores o agencias despachantes que saben, ¿no? que están trayendo una cosa, o el mismo importador, digamos, para no hacerlo específico, el importador dice o declara que hay, qué sé yo, digamos, había un caso en la aduana sobre pernitos, repuestos de pernitos. Sin embargo, esos no eran pernos, sino eran prótesis para dientes, digamos, que aplicaba otra partida y necesitaba un permiso específico, digamos, ¿no? Entonces, ahí se está cometiendo un delito aduanero porque aparte que están declarando mal la mercancía, están aplicando otra partida arancelaria, otro gravamen,
y obviamente están engañando o defraudando al Estado, ¿no? O a la aduana en este sentido. Y entonces mucho tiene que ver con la veracidad del importador y de la agente despachante, ¿no? Que realice un examen previo, o sea, se recomienda hacer examen previo a todas las mercaderías para que no ocurra este tipo, ¿no? Para que también se haga una declaración correcta, completa y exacta de lo que está importando el importador. Vámonos a la siguiente diapositiva. Usurpación de funciones aduaneras. Comete delito de usurpación de funciones aduaneras quien ejerza atribuciones de funcionarios o empleados públicos aduaneros o de auxiliar de la función pública aduanera, sin estar debidamente autorizado o designado para hacerlo y habilitado mediante los registros correspondientes, causando perjuicio al Estado y a los particulares. Este delito será sancionado con privación de libertad de 1 a 3 años. Bueno, en este ejemplo es normal, ¿no? O sea, está entendible, es comprensible, porque usurpación quiere decir que estamos ocupando un lugar que no nos pertenece, digamos. De funciones puede ser, digamos, que consigamos o falsifiquemos un sello de un tramitador. Nosotros podemos, quién sabe, comprar o conseguir el usuario de la agencia, hacerla a la DIN sin que sepa el despachante, o bueno, antes se podía, ¿no? Validarla y todo eso, o sea, sacarla la mercancía sin que sepa el despachante. Ahí estamos haciendo una usurpación de funciones, con sellos y todo. Entonces estamos haciendo un engaño a la aduana. Eso es un delito también, prohibido, jóvenes. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Sustracción de prenda aduanera. Creo que José Luis comentaba también un caso como esto, que fue notificado por sustracción de prenda aduanera, pero dice, ¿no? Comete delito de sustracción de prenda aduanera el que mediante cualquier medio sustraiga o se apodere ilegítimamente de mercancía que constituyen prenda aduanera. Cuando hablamos de prenda aduanera, esto significa que la mercancía está bajo control o tuición de la aduana. Y si nosotros la retiramos sin, obviamente, cumplir los procesos de pagos de tributos y almacenaje, estamos haciendo la sustracción de la prenda aduanera. Los decomisos también incluyen, si el COA te decomisa la prenda aduanera y nosotros las personas malas, digamos, ¿no? Se puede decir, les quitan eso por fuerza mayor de prenda aduanera. Y será sancionado con la privación de libertad de 1 a 3 años, con el resarcimiento de los daños y perjuicios y la restitución de las mercancías equivalentes a favor del consignatante. En caso de depósitos aduaneros, el resarcimiento tributario se sujetará a los términos de los respectivos contratos o concesión de la administración. Vamos al siguiente diapositiva, querido Darío. Esta es una de las prácticas más comunes, creo que he visto, cuando era tramitador. Falsificación de documentos aduaneros. Normalmente los chinos te envían el Excel y pues uno cambia, ¿no? Los datos a veces, no sé si el importador, no sé si el despachante, no sé si el intermedio entre el importador y el despachante procede a hacer eso, para obviamente pagar menos tributo, menos almacenaje, etcétera, etcétera. Entonces está incurriendo una falsificación de documentos aduaneros, como ser la factura comercial, ¿no? Ha habido casos donde incluso se han falsificado los certificados de origen, pero eso son otras cosas. Entonces, se comete el delito cuando uno falsifica documentos aduaneros, estimados compañeros y compañeres. Siguiente diapositiva. Asociación delictiva aduanera. Comete delito de asociación delictiva aduanera los funcionarios o servidores públicos aduaneros, los auxiliares de la función pública aduanera, los transportadores internacionales, concesionarios de depósitos aduaneros o de otras actividades o servicios aduaneros consignatorios que en forma asociada
con la comisión de los delitos, participen de forma asociada en la comisión de los delitos aduaneros. No sé si usted, Licen, ha visto casos así, digamos, ¿no? Que haya entre los piratas de antes, digamos, ¿no? Y los funcionarios públicos de aduana, los técnicos o los vistas de aduana, donde ya está hablado, donde había ese término. Generalmente sí, generalmente y sigue habiendo, no sé si han escuchado la última noticia de estos funcionarios que estaban en operativo en Oruro, agarraban camiones, obviamente que no estaban con militares, ¿no? Agarraban vehículos indocumentados, hoy ha salido la noticia, ¿no? Y lo llevaban, en vez de llevarlo a la SPCC que se conoce acá, o allá en Oruro se llama el Banco Central, donde está la Supervisoría de Procesamiento por Contrabando Contravencional, se lo llevaban a talleres particulares para se me fue, desmantelarlos y venderlos por pieza. Y obviamente dentro de todo eso hay una asociación delictiva, ¿no? Aduanera. Son miembros de la aduana y se va a encontrar mucho por qué hablar de ese tema también. Hoy ha salido la noticia y sí, esta asociación delictiva aduanera hay mucho cuando hay ese tipo de operativos, ¿no? Y hasta con los militares se podría tomar en cuenta. Sí, es como dicen, cada persona tiene su precio. Bueno, si uno es corrupto, obviamente, ¿no? No. Así es. Ya, entonces, eso sería una asociación delictiva, queridos compañeros, cuando de forma arbitraria hacemos por debajo las cosas y ya está todo mal hecho, obviamente, ¿no? Pero en beneficio de algunos y no así del Estado, de la aduana nacional. Siguiente diapositiva, querido Darío. Falsedad aduanera. Comete delito de falsedad aduanera el servidor público que posibilite y facilite al tercero la importación y exportación de mercancías que estén prohibidas. Han habido casos, ¿no? Normalmente esto sí o sí se ve en los canales rojos, amarillos, donde el vista de aduana o el técnico de aduana verifica la mercadería. Y ustedes saben que se necesitan permisos de importación tanto de SENASAC, de la GEMET, del INMETRO, para ciertas mercancías. Cuando la declaración de importación, en este caso la DIN, por decir, no sé, algún refrigerante, una heladera que necesita INMETRO y no lo declara el INMETRO, no proceda y sale aparte canal amarillo, rojo y el vista, va hacia el aforo y ve que necesita ese permiso, entonces ahí, digamos, hay una negociación entre ambas partes y obviamente el vista se hace la vista gorda, hace el negocio por debajo, por detrás, dañando así al Estado y comete la falsedad aduanera, autorizando el canal verde, obviamente, sin el decomiso de la mercancía en el caso que expuse, ¿no? Del INMETRO. Ese sería un ejemplo, queridos compañeros. También dice, o posibilite la exoneración o disminución indebida de tributos aduaneros. Al momento de la partida arancelaria también, si uno declara una partida que paga menos, puede ser 5% o 0 de gravamen, y el vista haga su análisis documental y vea que la partida está mal aplicada, entonces no paga 5, sino paga 15, 20, 25, 30. Y también se hace la vista gorda, obviamente recibiendo alguna dádiva o algún placebo o algún soborno para, obviamente, pues no, hacerse la vista gorda. No es culpa de ellos, sino es culpa de estas personas que no tienen ética profesional, tal vez se puede decir así, y que por hacer dinero, quieren hacer dinero en vez de hacer bien el trabajo. Es culpa de ambos, ¿no? Es decir, uno por recibir, por eso hay cohecho activo y cohecho pasivo, el que da y el que recibe, es de la misma forma, ¿no? No hay ahí el otro es santito. Exactamente. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. Lo que decía el Licen, el cohecho activo y el cohecho pasivo.
comete delito de cohecho activo al aduanero cuando una persona natural o jurídica oferta o entrega un beneficio a un funcionario con el fin de que contribuya a la comisión del delito. ¿Está claro eso? Te ofrezco, pero sí te haces la vista gorda. Y el pasivo se produce con la aceptación del funcionario aduanero y el incumplimiento de sus funciones a fin de facilitar la comisión del delito aduanero. Lo que dijo y explicó el licenciado. Más claro, agua. Siguiente diapositiva. El tráfico de influencia es otro delito. Dice, comete delito de tráfico de influencias en la actividad aduanera cuando autoridades y funcionarios de la aduana aprovechan su jurisdicción, competencia y cargo para contribuir, facilitar o influir en la comisión de los delitos descritos anteriormente a cambio de una contraprestación monetaria o de un beneficio vinculado al acto jurídico. Siguiente diapositiva. Esto de tráfico de influencias generalmente se ve en jefes, digamos, ¿no? Administradores, gerentes. Por eso se llama tráfico de influencias por un jefe, digamos, más que todo, no tanto el funcionario. Normalmente se ve en alto grado, en altos puestos jerárquicos, ¿no? Lo que pasó en DIPRO, digamos, ¿no? Se ve que altos mandos son los que encabezan esas ventas de autos ilegales, digamos, ¿no? Siendo que ellos deberían controlar Entonces, que no pase eso. ¿No va? Entonces están utilizando su poder, su influencia para hacer una mala praxis, se podría decir, o una actividad ilícita. Siguiente diapositiva, proceso administrativo. Ahora, en esto tuvimos, o sea, nos partimos la cabeza con Darío para poder explicar de una manera sencilla por qué no sabíamos para qué rumbo va el concepto, ¿no? Pero vamos a tratar de explicarlo, ojalá Alicia nos ayude con esto. Dice, un proceso administrativo es un conjunto de pasos que se siguen para darle solución a un problema de administración. Para llevar a cabo un proceso correctamente se debe respetar las metas de la empresa y además establecen objetivos claros para el proceso que sea fluido. Entonces, un proceso administrativo sería un procedimiento escrito y formal donde se indican todos los pasos a seguir para la resolución de un conflicto o problema. bien, En este caso, no, ahí dejarlo. Bien, está hablando de un proceso, ¿no? Está hablando de cómo vas a juzgar un acto mal hecho en el aspecto administrativo. Es decir, generalmente los procesos administrativos se hacen dentro, si hablamos de la aduana nacional, dentro de la aduana nacional, ¿no? Le inicias un proceso administrativo a un técnico porque ha hecho mal su aforo, porque ha llegado fiscalización, control diferido, un TISA, por ejemplo, que generalmente llega a las administraciones y hacen el control de lo que están haciendo los técnicos, ¿sí? Este concepto está bien, pero para que se entienda mejor dentro de los procesos, el proceso es cómo tú vas a juzgar, se podría llamar, dentro, no penal, dentro de la administración o dentro de la gerencia a un funcionario, ¿no? Como les decía, ¿no? Si UTISA ve que has aplicado mal una partida arancelaria, te van a iniciar un proceso administrativo, donde igual tienes que presentar tus descargos. Yo alguna vez, UTISA me ha iniciado procesos administrativos por partida arancelaria y las he ganado. ¿Por qué? Porque ellos estaban aplicando mal su partida arancelaria. Entonces, por eso hay que saber utilizar bien y en este aspecto, en estos procesos, que las agencias también pueden tener algún momento, toda la normativa legal para defenderse, ¿no? ya, siguiente diapositiva, Darío. En eso pillamos, digamos, una circular que tiene la aduana para lo que es procesos administrativos de responsabilidad para la función pública. Esto es para los funcionarios públicos que trabajan en la aduana, digamos. ¿Ya? Esta es la circular donde indica cómo se procede para cada proceso, tanto interno, bueno, es sí o sí interno, ¿no?
Incluso se ve la parte de que entre funcionarios se puede denunciar, digamos. Si yo como vista de aduana o funcionario veo que alguien está haciendo mal, indica aquí cómo hacer incluso el informe de denuncia para que se sancione a ese funcionario, ¿no? Y aquí está la base legal de esa circular. Esas son todas las leyes que se basan para esa circular, ¿no? Tendrían que leerla porque de verdad es un poco larga para explicársela. Es interesante la ley de pasada, de volada, pero como le dije, solo indican los pasos a seguir de cómo uno debe defenderse o actuar en un proceso administrativo. Muy bien. Eso Para el es, tema. sí, eso está bien. Está bien, eso es para... Siguiente diapositiva. Esto es más de temas de abogado, ¿no, Luis? O sea, Sí, para sí, especializarse. en realidad esto ya se aplica con el Código Tributario, ¿no? Tanto Entre el código civil. claro, tanto el proceso penal, digamos, o el proceso administrativo. Código Tributario. Ustedes tienen que ver de utilizar siempre Ley General, Reglamento, Código Tributario y Reglamento al Código Tributario. Dentro del Código Tributario y el Reglamento Tributario, obviamente está también lo de impuestos nacionales, pero hay artículos específicos de sanciones que se dan en el aspecto administrativo aduanero. Y para terminar, el proceso judicial o penal es el procedimiento de carácter jurídico que lleva a cabo para que un órgano estatal aplique una ley de tipo penal en un caso específico. Es el mecanismo a través del cual se vale el derecho penal para aplicar sanción al responsable de un delito. Entonces, esto aplica ya para las personas naturales, ¿no? Externas, que no sean funcionarios públicos, ¿dicen? ¿Puede ser? No, es para todos, es para todos. Los Para funcionarios todos. públicos también son sancionados penalmente. En realidad, para que se entienda mejor, están bien estas circulares. Sería bueno que lo pases al grupo, solo las circulares, para que busquen tus compañeros. Donde, a ver, procesos administrativos solamente son sanciones, pueden ser pecuniarias, perdón, o te pueden suspender o te pueden sacar del trabajo, digamos, ¿no? En cuestiones administrativas, pero en cuestiones de procesos penales ya es con privación de libertad. Eso es la diferencia entre ambos. También encontramos la circular 052 del 2014 que habla, digamos, que aprueba el manual de gestión para procesos penales aduaneros. No sé si seguirá vigente, pero es la única que aparece en la página de la aduana. Entonces, Entonces, me está en la imagino que sí, página de la aduana, es la única, no se ha actualizado todavía. Eso no vamos se ha actualizado. Por la fecha dudé un poco, digamos, pero como no había más, entonces está esa circular que igual explica paso a paso cómo procede, digamos, el proceso de penales, digamos, cómo empieza el COA, incluso la investigación. En realidad, perdón, en realidad en los procesos penales generalmente interviene el COA, como decías, control operativo aduanero, que ahora solamente hay dos, son oficiales o son, ¿cómo se llama? Son, sí, oficiales de la policía que están conjuntamente con la Fiscalía de Aduana. ¿Sí? Tomen en cuenta que hay Fiscalía de Aduana para casos penales aduaneros. No se va a la Fiscalía de Distrito, no. Es la Fiscalía de Aduana donde los investigadores son policías del COA. Los COA se siguen manteniendo porque están dentro de la Ley General de Aduanas, ¿no? Está dentro de la norma, pero solamente son dos. Ahora están manejando todo lo que es la lucha contra el contrabando del ejército y esos dos policías se mantienen porque están dentro de la ley y además sirven como investigadores, ¿no? Los investigadores en la policía son, bueno, en algunos aspectos hacen mejor su trabajo que un militar. Y además, como investigadores, tienen que ser policías, sí o sí. Exacto, Luis. Y eso sería todo. Grupo 10.
Muy bien, Bismar, Darío, muchas gracias. Antes que se siga estresando Bismar, entonces, porque es viernes, ¿no? Muchachos, aprendan, muchachos. Tuvimos Lisen buscando de todas formas esos dos últimos puntos, no sabíamos para qué lado disparar. Muy bien, Darío, Bismar. Cuando se empieza a trabajar un día antes, difícil que encuentres pues, los puntos, ¿no ve? Ahora, No, sí, estábamos ahora, buscando, no. Viva ya, Bolivia. no excusen, no hay excusas. ¿Preguntas tienen, chicos? Les he dicho que hagan preguntas. El último grupo tenía que saber de memoria. ¿Tienen? Juan Carlos, Anabel, Pamela. Bien, creo que están estresados también por su evaluación. Ustedes no quieren preguntar, porque si no, les van a preguntar a ustedes en el examen de hoy a las 9. Bien, rapidito. No quiero quedar con incertidumbres. A mí siempre me gusta investigar. Si estoy en duda con algo, busco la información. Hemos visto la aplicación de los 5TERS, han pasado al grupo, ¿verdad? La normativa, que, bueno, en realidad sí es obligatorio el uso, pero siempre hay un pero, ¿no ves? ¿Dónde está? A ver, ¿quién pasó el documento este? Yo ya no lo tengo. ¿Quién me lo pasó? Perdón, ¿alguien? ¿De los 5TERS? ¿Lo pasó al grupo? No, no. ¿O sí? Me acuerdo que leí. Yo le pasé ¿Pasó? la factura, Liz. Ya. No, aquí está. De la factura, ¿no? Ya, en el inciso I indica lugar y condiciones de entrega de la mercancía según los términos internacionales de comercio Incoter establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? ¿Hasta ahí bien? Coma, o cualquier otra designación que consigne las condiciones de entrega de la mercancía importada por parte del vendedor, salvo que esté previsto en el contrato de compra-venta internacional, ¿sí? No solamente los 5 términos, de acuerdo al contrato, pero obviamente aquí por la situación de la normativa legal, de la ley, el artículo 20, sí o sí se tiene que poner el término Incoterm, pero que no es obligatorio. Bueno, ese es mi punto de vista. Para mí no es obligatorio. Y tampoco hay unas sanciones que te puedan dar respecto a eso, porque si está en el Creo que, contrato, siempre y cuando esté en el contrato. A ver, ¿quién? creo que era, yo en el anterior estaba viendo igual un artículo, decía que el uso, o sea, es obligatorio, según para nuestra normativa, proveedor FOB y SIP, pero que no era sancionable porque no estaba regido por una ley en Bolivia. Eso no estaba bien. Es que a nivel internacional no te pueden obligar que pongas una normativa que no es de un organismo intergubernamental, ¿no? La Cámara de Comercio Internacional no es gubernamental, trabaja con las Naciones Unidas, OMC, además son términos que se utilizan a nivel mundial, que sirven, obviamente sirven, ¿no? Pero si alguien no presenta, no te pueden sancionar por eso. Tendrían que deducir cuál es el FOB para llegar a la liquidación del SIP. Simple, ¿no ve? Pero para que no tengan mucho trabajo, los de la aduana o las agencias piden los 5 términos. Tiene razón, dice, no es obligatorio, pero nuestra norma nos exige y nos pide que se declare. Claro que sí, claro, estamos bien en eso. Y- Por eso, tenemos que hacerlo porque Habría, está en el artículo 20, ¿no ve? habría esa contradicción, pues le dicen, digamos, desde los puntos de vista, tanto del vista como la agencia, ¿no? Si está en el contrato, digamos, establecido el lugar, ¿cómo entenderlo, digamos, el Incoter, digamos? Si no está escrito, digamos, ¿cómo? O sea, yo puedo tomarlo como FOB, tal vez usted lo tome como FCA, digamos. Claro, es que en la parte de la factura que han visto que está en el grupo, ahí dice los términos o Incoterms o algún término o alguna condición que esté en el contrato de compra-venta internacional. Y como aquí no hay contrato de compra-venta internacional, no estamos dentro del convenio de Viena, obviamente en la factura tiene que ir el Incoterms, ¿no? Porque puedes decir hasta tal lugar
te llevo la mercancía en el contrato, pero no voy a poner un término FOB, digamos, ¿no? Y tú sabes que si lees eso, ya le estás dando automáticamente el término, sin poner las 3 letras. ¿Sí? ¿Me entienden, no? Sí. Es decir, yo voy a decir, yo te entrego en Chile, listo. Y te voy a pagar esto, hasta el seguro. ¿Qué es entonces? Un término. No estoy poniendo CIF, no estoy poniendo, pero estoy dando ya las Claro, condiciones. estamos suponiendo. Claro, pero estoy dando las condiciones en el contrato de compra-venta, sí, ¿no? Ahora, para el país de Chile puede deducirlo, sí. Bolivia también, como ahora lo estamos viendo, podemos deducir. Pero como está en el artículo y como decía Freddy, bueno, sí tenemos que utilizar, pero sigo en mi postura que no es obligatorio, no es No, sancionado. está bien, dicen, tiene mucha razón, no es obligatorio, Pero lo hay ocupamos. procedimientos y circulares que nos piden, ¿no? Que se declare. Claro, claro, exactamente, así de claro. Está bien. Ahora, hemos visto respecto al courier, ¿verdad? Veamos esto 5 minutitos más. Como les digo, y eso es lo que estábamos viendo. ¿Me están viendo, señores? ¿Están ahí? Sí. Sí, licenciado. Ya. Esta circular está igual en la página de la Aduana Nacional. Hay mucha normativa que aún no se ha modificado. Si ven la parte de exportaciones tampoco, digamos, ¿no? Entonces hay mucha normativa que no se ha modificado que se sigue utilizando. Si está en la página es que está aún en uso, ¿verdad? Con respecto a eso, aquí hay menciones, hay 2 circulares que han salido. Y obviamente esto es referente a procedimiento para la modalidad de servicio courier. Declaración complementaria, esto continúa, los que han hecho courier saben de forma inmediata al arribo de las sacas del país, porque llegan en sacas, ¿verdad? La línea aérea realiza su entrega al área habilitada, perdón, por el concesionario de depósito, las sacas verde, azul y rojo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 203 del reglamento, todo envío debe estar amparado por la guía de servicio expreso courier. Las guías, nada que ver, acá. Ya. A ver, entendamos esto, por favor, o interpretemos un poco. Adicionalmente, en el presente numeral se tomará en cuenta que por concepto de fletes para la determinación del valor en aduana de los despachos de servicio expreso, se deberá considerar el siguiente orden secuencial. Guía de servicio expreso, guía courier que sustente el costo del transporte, documento soporte. Aquí tampoco, ¿no? Hemos dicho que en algunas normativas no están, hay un vacío legal, ¿no? Aquí dice servicio expreso courier que sustente el costo del transporte, documento soporte, pero no dice y se aplicará el 25%. No dice. 1. Ante la inexistencia del documento soporte, técnicamente, en aplicación del artículo 6, elementos a incluir en el valor en aduana, párrafo tercero de la edición 571 de la CAN, se determinará el costo del flete aplicando los criterios detallados a continuación, siguiendo un estricto orden secuencial, acudiendo en primera instancia a los tarifarios públicos de las empresas de servicios expresos, según corresponda de manera individual. Esto es lo que mencionaba José Luis, ¿no? Respecto a que tienen un tarifario y obviamente han quedado con la aduana nacional, etcétera, ¿no? En ausencia de los mismos, mediante la tabla oficial de tarifas de importación de servicio expreso en Bolivia, enviada formalmente por la Asociación Boliviana de Empresas Courier y vigencia para la gestión 2007, debe seguir vigente, misma que se adjunta a la presente, la utilización de lo contemplado en los incisos A y B anteriores no implicará rechazo del valor de transacción. Ahora sí, el artículo 20 del reglamento 1, estamos viendo que aquí no, cuando presentas un monto no aplica el 25%. Pero el artículo 20 del reglamento de la Ley General de Aduanas, que a la letra dice, a falta de documentación, siempre y cuando no haya documentación, ¿no? Comercial que respalde el costo del transporte, se presumirá en el equivalente
al 5% del valor FOB de las mercancías. Solo debe ser empleado en caso de que no fuera posible determinar tarifas o primas habituales aplicables para la misma modalidad del gasto que se trata en el marco del método del último recurso. Con relación al seguro, el 2%, obviamente, si no hay seguro, creo que generalmente no hay seguro en courier. Y se aclara que en los casos en los que se apliquen los incisos B y C, estamos hablando, se aplique el B y C, o D, no será posible considerar el 25% del flete aéreo contemplado en el artículo 20 del reglamento de la ley. ¿Qué me está diciendo este párrafo? Ahora sí que se va a aplicar el 25 a esto, ¿sí? ¿O no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? No dice el A, ¿no? No, no dice la. No. ¿No ve? No se aplica el 25%. Si no dice la, ¿qué se aplica? Toda la guía. A mi entender. ¿Qué opinan? Se los voy a pasar esto para que lo tengan. Por algún caso hacen algún courier. Tengan respaldo. Yo como todos los días hago Todos los días aplicas el 25%. todo. Sí. Ay, muy bien, Freddy. Ya sabes. Y te sale rojo, Freddy, Todo Puro verde. verde. ¿Sale? o verde. Puro verde sale por eso. No, pero... Ya. Aquí hay otro. ¿Cuál es el que Está bien. no ve? Entonces, se los voy a pasar, bueno, para que lo tengan, ¿no? Se sigue utilizando esta normativa. A ver, el último. Como ven, son normativas antiguitas, pero que siguen vigentes. Esta es del 2005. Mediante la presente carta circular, por llegar las circulares son para que les expliquen qué es lo que tienen que hacer cuando hay dudas, ¿no? Cuando hay muchas quejas o alguien no entiende, entonces a tantas llamadas a la aduana, agarran y dicen, hagamos una circular que todos, por eso pone aquí, ¿no? Gerencias, viru, cámara, despachantes, todo, ya está circularizado, que no moleste, que no vuelvan a llamar, porque ya tienen una aclaración. Aclaración complementaria, mediante presente carta circular en relación a reclamos planteados por la Asociación Boliviana de Express Courier, mediante memorial dirigido al presidente, miembro del directorio, y en tanto la mencionada asociación ponga en consideración otros documentos comerciales de respaldo que ilustren objetivamente el costo del flete realmente pagado, a objeto de dar cumplimiento al inciso A del numeral 3.4 del procedimiento para la modalidad de servicio courier en concordancia con las previsiones contenidas en la carta, tanto podrá considerarse a las notas de débito emitidas por las empresas couriers como documento de respaldo que acrediten el costo del transporte. Esto es lo que generalmente están emitiendo, ¿verdad? ¿No ven? Las notas de débito. Que acredite el coste del transporte por cada envío, conteniendo la información del flete realmente pagado para la determinación de la base imponible de acuerdo al artículo 20 del decreto reglamentario de la Ley General de Aduanas. Ahora, en esta circular está como diciendo, ¿no? El flete realmente pagado en una nota de débito sí le puede sacar el 25%. ¿Sí? Sí. ¿No? ¿Sí o no? Todo lo que es courier te emite en una nota de débito. Todo. Ya, entonces para que apliques el 25%, todo debería tener estas notas de débito. Y si vemos la carta anterior, por eso aquí ¿qué están haciendo? Están aclarando o están complementando a la primera carta que hemos visto. ¿Sí? Entonces, si hay una nota de débito, de acuerdo a esta aclaración, el flete realmente pagado que tiene que venir en la nota de débito, ahí se aplica el artículo 20, 25% al flete. ¿Listo? En ese caso dicen que Sí. venga con una factura y se servicio courier y sea mayor el flete de la factura. O sea, si ahí dice que uno tiene que sacar el 25% de lo que realmente se ha pagado.
a lo que sobra de la factura, eso va a otros gastos. Siempre va a otros gastos. Todo lo que sobra siempre va a otros gastos, por si acaso. Si viene el flete en la nota de débito de 100, digamos, pero en tu factura está 200, le sacas de 100, le sacas el 25% y el otro 100 va a otros gastos. Si está en la Así es. factura, lamentablemente está ahí, ¿no? Lo que se ve se anota, como dice el cacho, ¿no? Lo que se ve se anota. Así que cuidado, se olviden poner eso porque sería omisión de pago también. Así se procede, Luis. Bueno, nomás pasaré el... Bien, estamos aprendiendo más cosas. Por eso es bueno de que vaya actualizándose. Algún momento he escuchado de muchos, yo sigo dando talleres y todo. No, pero ya lo conozco, ¿sí? Todos conocen, todos se creen expertos, ¿no? En todo. Ni yo conozco de memoria todas las normativas. Entonces, cada vez que doy una nueva exposición o cada vez que escucho de otra persona, aprendo algo nuevo. No es que se lo conozcan de memoria, ¿no? No es que sean capísimos, pero toditos somos más capingos aquí, ¿no? Así que actualícense, señores, vuelvan a repasar. La normativa está acá. A ver, ¿dónde está? Gracias por la aclaración, Listen. La verdad yo no conocía usted Aquí, del 2007. Usted. se los voy a pasar. Aquí, esta es la normativa vigente, ¿verdad? Aquí tienen que entrar a dañinear, se puede decir. Aquí está todo. Ahora más bien que tiene facilidad. Anteriormente era más para los técnicos, no podíamos entrar a ver normativa. ¿Ya? Entonces, por eso, actualizarse periódicamente, no si han tenido un curso, porque en el curso a veces nos vamos, igual que en nuestras clases, ¿no? Se fue. Ya, la página de la aduana, ¿sí? En la página de la aduana está la normativa vigente. Como les digo, se nos va, ¿sí? En clases a veces ni atendemos porque decimos, vamos a ver el video, después no lo vemos. Y eso es más seguro, ¿verdad? Entonces, mi recomendación, sé que la mayor parte de ustedes trabaja en agencia, pero nunca terminamos de aprender y siempre van cambiando la normativa. Entonces, sugerencia, sigamos actualizándonos. Muy bien, a las 9 en punto su evaluación. Les he puesto 10 minutos más. Lean detenidamente, por favor. Ya una palabra va a cambiar el concepto general de todo el verso. Así que no se adelanten mucho. Si tienen su churrasco, esperen un rato. Si están estresados como Bismarck, desestrésense un rato, pero después del examen. ¿Ok? Listo, señores campeones. Nos vemos el día miércoles. Que les vaya muy bien. Ya voy a empezar a evaluar. Y vean sus exámenes, ¿no? De algunos, sus exámenes me han llamado la atención, ¿no? No voy a decir nombres, pero bueno, ya saben. Diga nomás nombre, Lice. Héctor, Sabía. revisen la plataforma, ¿ya? Sus trabajos también, algunos no hay. Yo sigo esperando, pero bueno, es con 20 puntos. Ok, 10 minutitos para que descansen y entren a la evaluación, en punto, ¿ya? Hoy podría ampliarlo hasta mañana, por favor. Perdón. Para el trabajo que haya que presentar hoy, podría ampliarlo hasta mañana a mediodía, por favor. A pedido de Darío, por menos puntaje, mañana con 80 puntos. No, pues porque no pueda subirlo hoy, ¿no? Que pueda subirlo hoy, que lo suba. ¿Cómo es eso, no? Ya, para los que puedan subirlo hoy, sobre 100, y Darío, si puede subirlo mañana, pasado mañana, sobre 50. Intenta hacerlo todo lo posible, no vayas a comer cárcel hoy día. Pero ese trabajo ya es antiguo, ¿sí? Tiempito ya tiene, ¿no? Cuidado como Bismarck y como estén recién hoy día haciendo. Muy bien, compañeros. Más del más, ¿no? Pero no hay que generalizar, ¿no? Ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Aduana. Pero las instituciones no son las corruptas. Los corruptos son los funcionarios. Así de fácil.
Bien, señores, nos vemos. Que les vaya muy bien. El trabajo de hoy hasta el domingo, ¿ya? Los que no Muchas tienen, gracias, Lice. aumentan. Listo, Licen, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Hola, Lice. Felicidades. Que estén Nos bien. vemos en Antojito. Hasta luego, Licen. Muchas gracias.